desde Orlando, Florida, al pediatra y empresario de la salud, coterráneo tolimense Ismael Perdomo. Se lo quiero presentar, Eduardo. Ismael habla sin pelos en la lengua del tema de la reforma a la salud. Buenos días, Ismael. Pablo, buenos días. Eduardo, buenos días. Qué gusto estar en esta prestigiosa audiencia de nuevo con mis coterráneos tolimenses, a los cuales los llevo inmensamente en el corazón. El sistema de salud de Colombia era bueno antes de la ley 100 y era bueno con la ley 100, ha sido bueno con la ley 100. ¿Se necesitan acabar las EPS en Colombia? Pues fíjese, Juan Pablo, que antes de la ley 100 no habían las EPS, pero curiosamente existían hospitales altamente complejos, se producía tecnología, se producía investigación. Colombia era la centro de entrenamiento para muchos médicos que querían hacerse especialistas. El Hospital San Juan de Dios recibía residentes de todos los países para formarlos porque era visto como un excelente centro para aprender y para generar investigación, ciencia. Tuvo un gran problema que fue la cobertura. Definitivamente antes de la ley 100 el acceso a los servicios de salud era muy complejo y la gente casi que el que no pudiera pagar entraba por caridad a los hospitales de caridad. ¿Qué sucedió después de la ley 100? La ley 100 mejoró mucho de los problemas. En efecto, los hospitales de complejidad siguieron siendo de complejidades, pero le puso un problema gravísimo al sistema de salud, gravísimo, y es que obligó a los hospitales a sostenerse con una facturación. Este es un problema grave que tiene. Un problema grave que tiene porque los hospitales desde ese momento se les volvió más importante su centro de facturación, auditoría, cartera, que lo que significa la prestación y el deber ser o lo misional que es los médicos, enfermeras y la prestación. Indiscutiblemente se lograron muchos aciertos con la ley 100, la cobertura aumentó, los programas de salud pública empezaron a tener más impacto, el plan de inmunización ampliada del país es uno de los modelos, tiene muy buen plan de vacunación, pero con el tiempo la ley 100 empezó a recibir a ampliarse mucho los beneficios, y la situación hoy es que tenemos un sistema de salud con un amplísimo plan de beneficios, con un cálculo de la unidad por capitación que aunque el gobierno nacional insistentemente en diferentes presidencias haya querido decir que no está desfinanciado, sí está desfinanciado porque la plata que tienen, por mucha que parezcan las cifras, no alcanza para cubrir todo lo que el gobierno nacional y los diferentes gobiernos a través del plan de beneficios ha querido dar como cobertura del sistema de salud. Y tiene otro gran problema que se llama corrupción. La corrupción en el sistema de salud es enorme, la corrupción del sistema de salud es gigante. Al sistema de salud le sacan plata para senadores, los gerentes de hospitales entran en 4 años, salen millonarios, tenemos gobernadores que entran sin casa y salen con 6 fincas, y todo se lo están sacando a la salud. Tenemos pacientes, y no solamente a ese nivel, sino a todos los niveles de la corrupción. Tenemos pacientes. Ismael, hablemos del riesgo, excúsame interrumpirlo, hablemos del riesgo de que el Estado o el gobierno colombiano actual maneje casi 25 millones de pacientes. ¿Qué piensa usted de los riesgos y amenazas? Y si hay bondades, también me las puede decir, de que el gobierno haya intervenido sorpresivamente a Sanitas en la nueva EPS. Pues Juan Pablo, uno quisiera pensar que un gobierno fuera capaz de manejar semejante capital por sí solo, pero la historia muestra que si hay algo corrupto en el país, es precisamente el Estado. Eso termina siendo un gran centro de clientela, un gran centro de corrupción, terminan ahí poniéndole cuotas a los senadores, terminan poniéndole cuotas a... ¿Quién puede ingresar? ¿Qué prestador de servicios puede ingresar a prestar un servicio de salud a quien me está manejando 26 millones de población? Juan Pablo, mire, sin pelos en la lengua, como usted dice, el que no entregue coimas a quien está manejando esa plata, pues no va a poder operar. Entonces vamos a ver un fenómeno, muchas IPS que no tienen la capacidad de llegarle a ese gran gerente que va a tener Nueva EPS o que vaya a tener Sanitas, pues las IPS que entregan medicamentos, las IPS que hacen resonancia, las IPS se van a quebrar porque no les van a pagar. ¿Quién va a poder entrar? El que tenga la capacidad de contactarse y pagar la coima que ellos requieren, porque eso es una realidad de Colombia. Las coimas son una realidad de Colombia, y cuando usted le pone a manejar eso al Estado, pues eso allá no se entra de otra forma, Juan Pablo. Eduardo, lo que dice Ismael, pues pareciera una verdad que todo el mundo conoce, que hay corrupción, que hay coimas, que hay carteles de la salud,
Es un tema muy delicado, ¿no le parece, Eduardo, el riesgo de que haya tanta concentración en el Estado colombiano, en el gobierno colombiano, con los afiliados de estas dos EPS? Pues hay un riesgo y seguirá estando el Estamos riesgo, hablando de Juan casi Pablo, 40 pero billones de pesos, dijo Bruce McMaster. claro, es que es una cifra impresionante. Y eso ratifica que sí, indudablemente el sistema necesita ajustes y las cosas que no funcionan deberán ajustarse. Pero el problema no es el qué hay que hacer, sino el cómo lo quieren hacer, acabando con el sistema, como arrasando con todo lo que hay, sin reconocer que el sistema, en algunos sentidos, por ejemplo, la cobertura, tiene bondades. Pero pues difícilmente en un gobierno que no escucha y que no concerta, pues esto va a ser posible, Juan Pablo. Ismael, ¿usted cree que el gobierno nacional puede, por decirlo de alguna manera, arrodillar a muchas IPS con este superpoder que adquiere con las intervenciones? Por supuesto, Juan Pablo, yo como dueño de IPS pues le digo, a mí me arrodillaron las IPS, nosotros éramos una IPS con 120 empleados y nos tocó cerrarla. ¿Por qué? Porque no nos pagaron. Y no nos pagaron las platas, no nos pagó las platas Salud Vida, no nos pagó las platas Comparta. A hoy, después de cuántos años llevamos de haber pasado la pandemia, 2 años, a hoy, la vacunación que se hizo en el departamento del Tolima y en toda la nación, que fue considerado un éxito en su momento, a las IPS vacunadoras pues solo nos han pagado el 20% del trabajo, el 80% está enredado en un trámite administrativo burocrático en el Ministerio de Salud. Usted con las carteras al cuello no le queda otra opción no le queda otra opción que cerrar, Juan Pablo. Y mire, como usted, y se lo digo sinceramente, a uno le ofrecen 1000 opciones de pago, entonces le dicen a usted, apareció esta compañía que le saca la plata de Salud Vida, pero hay que entregar el 40% de la deuda. Uno firma un contrato supuestamente con un grupo de abogados y ellos se comprometen que porque tienen el contacto para sacar la plata de pedir el 40% de la deuda. Juan Pablo, el 40% no es ni siquiera la rentabilidad de lo que pudo ser el ejercicio. Entonces, cuando usted está metido en un negocio que va a pérdida, pues va a cerrar. ¿Quiénes van a quedar abiertos? Los que tengan la capacidad de hablar directamente con quien tiene la chequera y hacer un negocio directo, Juan Pablo. Eso es una realidad. O sea, unos van a colapsar y aparecerán otros nuevos empresarios que son los amigos de los nuevos que están mandando, haciendo el mismo ejercicio que estaban haciendo antes. Pero lo más preocupante de eso es que estamos entrando en un círculo en el que no se le da solución al tema de nada. Los dos problemas que son los dos problemas del sistema actual, que lo he escrito yo en unas columnas en Ecos del Conveyor, Juan Pablo, que por cierto esta semana me las han estado pidiendo mucho porque están muy de moda. Los dos grandes problemas siguen siendo los mismos, financiación y corrupción, y sobre esos dos problemas no se ha hablado. Otro problema gravísimo que tiene el sistema de salud es que las metas de salud pública en Colombia y en el Tolima incluso son pésimas. Los niños se siguen muriendo de hambre. Las enfermedades transmitidas por vectores siguen siendo un caos. En el Tolima todos los años tenemos las noticias que el dengue está matando gente, todos los años. Y usted se pone a mirar, usted revise, Juan Pablo, ¿cuándo sale el contrato de dengue en el Tolima? En agosto, septiembre. ¿Cuándo son las épocas de lluvias? De enero a abril. Entonces usted saca un contrato de dengue en la época que no hay lluvias. Eso es algo completamente ilógico. Ismael, ¿hay cartel de la salud en el Tolima? Juan Pablo, eso lo tienen que definir los entes de control, pero lo que se escucha es que sí, lo que se escucha es que sí, y han habido ya, yo he escuchado varias y serias denuncias al respecto. Yo creo que si les dan trámite a eso, tienen que darnos una luz de lo que suceda, pero si existe, es bueno conocerlo porque es que, o sea, no es justo que mientras que un pueblo como el mío, Natagaima, necesita una inversión de 6.000 millones de pesos para solucionar un tema de acueducto que va a beneficiar cerca de 32 veredas, y la inversión son de 6.000, póngale que haya subido a 10.000 millones, digan que no se puede hacer, pero que haya un gobernante que sí se robe 10.000 millones de pesos. O sea, la salud no es solamente construir hospitales costosos, no es solamente construir hospitales costosos, hace parte de la salud, pero es que la definición de salud no es solamente la ausencia de enfermedad, Juan Pablo. La definición de la salud es un bienestar biopsicosocial. Y usted no puede tener salud en Colombia mientras que municipios de ahí del Tolima no tienen acueducto y alcantarillado. Mientras que municipios de ahí del Tolima no tienen ni siquiera unas vías de acceso para poder llegar
fácilmente y transportarse. Mientras que la educación está completamente, la calidad de la educación básica, primaria y secundaria en los municipios es deficiente. Entonces fíjese que es los mismos que hemos gobernado durante los últimos años, que le estamos dando los argumentos a Petro para decir algo que es verdad, porque es que si hay algo que, es que Petro está diciendo verdades. Lo que no estamos de acuerdo con Petro es en la forma como quiere solucionar los problemas, porque la forma... Ismael, gracias por estar con nosotros desde la Florida, muy amable. Juan Pablo, que tenga buen día y que Dios le bendiga.